Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez hablando de Record of Ragnarok, también conocido como Shumatsu no Valkyrie, un manga del que me hubiera gustado hablar en sus inicios, ya que yo lo empecé a ver desde la cuarta ronda, si no estoy mal, en la pelea de Jack vs Hércules. Pero bueno, esta vez estamos en un video que tal vez será un poco polémico. La verdad siento que me van a funar un poco sobre los sucesos más recientes ocurridos en el manga. Por lo tanto recuerden que va a haber spoilers, así que véanlo bajo su precaución. En esta ocasión vamos a hablar de la pelea de Loki contra Simo Häyhä, y por qué considero que esta es la única pelea mala de todo el Ragnarok. ¿A qué me refiero con que es la única pelea que considero realmente mala? Con esto me refiero a que hay peleas en el manga que gustan más o menos. Últimamente las más criticadas por el fandom son la de Leonidas contra Apolo, que a mí me parece una pelea que no está mal realmente. Entiendo por qué a la gente no le gusta, de hecho tiene elementos que a mí tampoco me gustan, sobre todo con Leonidas, que aunque me gustó el personaje, siento que estuvo muy desperdiciado, sobre todo en cuanto a diseño y habilidades. Siento que tanto su diseño como habilidades sacan mucho de lugar, y Leonidas era uno de los personajes que a nivel internacional más se conocían, por lo cual era de los que más se podían explotar. Que como digo, no estuvo mal, o sea, tiene elementos buenos como la conexión entre Leonidas y Apolo. La personalidad de Leonidas también me gustó, y la de Apolo, y cómo se complementan mutuamente, entonces no estuvo mal, pero tiene sus elementos malos. Y también la última, antes de la que vamos a hablar hoy, que era la de Susanoo contra Okita, que también me parece una pelea muy infravalorada. También entiendo por qué no gusta, sobre todo siento que se siente desconectada del resto del Ragnarok. Siento que parecen como dos loquitos que están peleando ahí sin nada que ver con los otros. Parece más una pelea del Tenkaichi, para que me entiendan. Pero pues lo que es la pelea como tal a mí me parece muy buena. La conexión entre Okita y Susanoo es perfecta, la coreografía es muy buena, de las mejores de todas las batallas, y las habilidades de los dos están muy bien hechas, muy bien complementadas. Entonces me parece una ronda bastante infravalorada, muy lejos de ser la peor como dicen algunos. Y el resto creo que son bastante bien vistas por la comunidad, o sea, no veo ningún problema en las anteriores, pero pues se está diciendo que pierde la calidad. Pero para mí esto no es cierto. Para mí la única ronda realmente mala del todo Ragnarok es la de Loki contra Simo, por las razones que vamos a ver justo ahora. Para esto vamos a dividir el video en tres puntos principales. El primero será Loki, el segundo será Simo Häyhä, y el tercero, como no, será la pelea. Así que bueno, prepárate, no me funes y vamos allá. Quería empezar hablando de Loki porque siento que, hablándoles desde mi perspectiva de cómo fue Loki en esta pelea, podrían entender por qué me da tanto coraje lo que sucedió en la batalla y Simo Häyhä. Loki para mí es de los mejores personajes de todo Shumatsu no Valkyrie, o tal vez exagero, pero al menos siento que fue la estrella completa de esta pelea. Cada peleador tiene diferentes factores que lo hacen brillar, en mi opinión. Unos son pues sus habilidades, que son muy buenas, su historia, o pues su conexión con el mundo. Por ejemplo, Adam no tenía una conexión con el resto de la historia muy completa, solo era un peleador, pero aún así tanto sus habilidades como su historia lograron llegar mucho al corazón de la gente, y también su personalidad. Se lució en la batalla y sigue siendo de los Einherjar más queridos por toda la comunidad. Okita Souji pasó sin pena ni gloria, pero pues tuvo una historia para mí bien, pero tampoco era la gran cosa. Pero él estuvo apareciendo antes de la pelea y pues se llevó bastante protagonista, lo cual también es válido para ser un Einherjar querido. Por el lado de los dioses sucede lo mismo. Por ejemplo, Thor era un dios que en su pelea siento que no destacó mucho, pero sus apariciones posteriores nos están dando a entender que va a tener relevancia más adelante. Buda tiene mucha relevancia global, tuvo un combate muy bueno, una historia que estaba bien. Y bueno, solo quería destacar qué puntos pueden hacer a un personaje ser mejor o peor dentro de este manga. Y con Loki pasa algo curioso, porque yo siento que tuvo un poco de todo. Primero que nada, tuvo una participación en el manga bastante, o sea, a cada rato lo veíamos comentando, apareciendo, participando. Lo cual, aunque no cuestiono a los personajes que no aparecen, porque pues también buscan sorprender al peleador, que aparezca antes causa una expectación en nosotros, que queramos verlo pelear, que queramos ver su historia. Y con Loki se hizo bastante bien, un dios que también es muy conocido en la mitología, y sus participaciones siempre destacaron bastante. La historia de Loki es para mí increíble. Bueno, entiendo que se hiciera un meme, ya que
Fue un simp, sí, su historia se basa totalmente en su relación con Brunhild, pero esto es perfecto, le dieron una conexión con la protagonista de toda esta historia como lo es Brunhild, y le dieron también un papel clave en todo lo que llamamos Ragnarok. Es algo que no le han dado prácticamente a ningún dios y se siente tan bien, tan natural, que hace que nos encariñemos con Loki. Al menos yo me encariñé con Loki, me caía bien. No diré que quería verlo ganar porque yo soy Team Einherjar, pero pues quería verlo en una buena pelea, quería ver qué hacía, qué podía hacer, y creo yo que cumplió muy bien. Esto complementaba su personalidad, que podíamos ver su tristeza al estar en esta pelea, pero pues a la vez quería mostrar que podía ganar. Lo hicieron brillante. Para mí no hay un personaje tan completo, al menos, y sus habilidades es el último punto del que quisiera hablar de Loki. Loki tiene unas habilidades muy detalladas y bien explicadas, también muy originales. En Shumatsu pasa algo curioso, que es algo que a mí no diría que me agrada tanto, y es que los personajes históricos, o bueno, sobre todo los mitológicos, en cuanto a los dioses, no tienen ni usan habilidades parecidas a las que usan en la mitología. Esto pues puede gustar más o menos porque igual el mangaka puede decidir cómo adaptar a estas historias, pero yo prefiero cuando son más similares a sus versiones de la mitología en cuanto a habilidades, al menos. A esto me refiero como por ejemplo lo veíamos con Poseidón, que a pesar de que tenía un escenario hecho de agua y en la mitología pues puede hacer cosas como terremotos, controlar criaturas marinas o cosas así, en Shumatsu no, solo daba estocadas con su tridente, y esto sí me pareció bastante decepcionante. O en el caso de Zeus, no tenía para nada que ver con su versión mitológica, aunque bueno, no considero que fue mala su participación, pero también me hubiera gustado ver habilidades más interesantes. En el caso de Loki, tuvo habilidades muy similares a las de su versión mitológica, y no solo eso, tuvo habilidades muy bien definidas. Me gusta a mí cuando las habilidades son definidas porque nos podemos dar a lugar a analizar qué puede ser del combate, y en este combate pasaba mucho de que nos daba lugar a pensar cómo podría salir X personaje de X situación, aunque bueno, esto lo hablaremos más en el último punto. Sin más que decir, pasemos con el siguiente punto. Bueno, desde aquí siento que se me va a venir la funa, pero espero que me entiendan, o al menos que me escuchen, porque Simo Hayah me parece de lejos, y bastante de lejos, ya no solo el peor Einherjar de todos, sino el peor personaje de todo Record of Ragnarok. Al menos de los peleadores, porque bueno, considero que en ciertos aspectos Ares es mucho peor, pero de los peleadores pues Simo no solo decepcionó, sino que fue malo. A ver, ¿por qué digo esto? Si analizas los puntos que dije sobre Loki, Simo termina siendo todo lo opuesto. Digamos, en relevancia, en el manga no apareció hasta su pelea. Que como digo, esto no es malo si la idea es sorprender, ya sea con el diseño o con su participación en una pelea. Por ejemplo, Rasputin, parece que también se lo están guardando y no me parece malo. O por ejemplo, Susano no apareció hasta el momento de su combate y terminó siendo de mis dioses favoritos. Pero para esto tienen que complementarlo, que sea bueno la pelea, pero como lo verán, esto no es el caso para nada. La historia de Simo está bien, de hecho adapta bastante exacto lo que fue la historia de Simo Hayah, y pues le agradan a la vez un complemento a su historia, que era el hecho de que le doliera matar, lo cual está muy bien, pero está bien si se llega a usar para algo interesante en la historia, y este no fue el caso para nada. De hecho se usa para, bueno, lo veremos en el apartado de la batalla, y el resto pues su historia está bien y ya. Y si nos vamos a su personalidad, pues no tiene, aparte de que le dolía matar, pues no tiene nada más, no dice nada, no hace nada, no habla, es básicamente mudo. O sea, podrían haber dicho que el personaje era mudo y estaría bien. Aparte de que no trasciende como personaje, tampoco tiene un complemento o algo que nos haga interesarnos por él, pero aún así creo que la gente lo apoyaba mucho porque estaban predispuestas a hacerlo desde que vieron su diseño. El diseño es bueno, sí, aunque ya está liqueado desde hace mucho tiempo. El personaje le faltó mucho para estar al nivel de cualquier otro personaje. Por ejemplo, si vamos al caso de Lu Bu, en su momento, aunque sea simple, estuvo bien en su momento porque
hay que irnos también al contexto. El contexto de Lubu es que era el primer Einherjar en pelear y aún así pues tiene personalidad y tenía una conexión con Thor real. Es otro punto, la conexión entre los personajes. La mayoría de peleadores en Shumatsu no Valkyrie, dios humano, llegan a tener una conexión durante el combate. De hecho, si nos remontamos al principio del manga, las peleas se hacían por paralelismos. Por ejemplo, la primera pelea era el más poderoso contra el más poderoso, o algo así, perdón, no recuerdo muy bien, el más fuerte. La segunda era el padre de la humanidad contra el padre de los dioses. La tercera llega a ser el mayor perdedor contra el mayor ganador, y así sucesivamente. Esta regla se fue rompiendo un poco con el tiempo, pero lo que no se perdía era la conexión entre los luchadores y los dioses. Por ejemplo, Susanoo contra Okita, un dios japonés contra un samurái. Y ya no solo me refiero al simbolismo de la pelea, sino como tal la interacción entre los personajes. Pero bueno, esto lo veremos en el último punto, que es la batalla. La conexión entre los luchadores a mí me parece clave en el Ragnarok. O sea, no puedes hacer una batalla y que solo peleen sin tener una conexión real, porque esto se trata hasta ahora. Por ejemplo, Lubu contra Thor se conectaban por el mismo concepto de su combate, que era ambos ser más poderosos y nunca haber sentido un combate interesante. Ambos podían entenderse y aunque ninguno habló mucho, su conexión era real, se sentía entre los dos. Sasaki contra Poseidón es un caso parecido a esta pelea porque es Sasaki peleando contra un NPC que no habla ni nada, pero aún así llegaban a tener conexión. Pudimos ver una charla entre ellos, algo, y pues ya veíamos otras mucho mejores como la de Okita contra Susanoo, que pues bueno, se la pasaron un poco parloteando, sí, pero pues tiene sentido por su contexto histórico. Devolviéndonos al tema, en esta pelea no existe, no hay una conexión ni simbólica ni real, creo que no hablan. O sea, Loki le llega a hablar a Simo por el transmisor, pero del resto no tiene interacción. Simo no habla en toda la pelea que yo recuerde. Y esto es nefasto porque sí, Shumatsu es un manga de peleas, vamos a ver las peleas, pero si no complementas estas peleas con algo más, tienes un cascarón vacío, no vale la pena ver este manga. Entonces nos remontamos ya a la coreografía de la pelea como tal. La pelea, en mi opinión, empieza muy bien, empieza con ambos haciendo tremenda demostración, lo cual está muy bien porque siento que había conceptos muy interesantes en esta pelea. Como ya lo mencionamos, los poderes de Loki eran muy interesantes, me gustó mucho la manera en que las utilizaba, que necesitaba el anillo y todo eso. Y por el lado de Simo Haya también me gustó, de hecho, o sea, me parecía que bueno, tenía mucha curiosidad de cómo lograrían hacer un francotirador para este tipo de peleas. Y le dieron un buen concepto, que era el de... Bueno, era un gran nerfeo, lo acepto, pero siento que si se estaba bien no estaba mal. El hecho de dar tiros poderosos, tiros que creo que podrían llegar a matar a cualquier dios, pero que tenga que sacrificar un órgano. ¿Por qué digo que me parece bien las habilidades de ambos luchadores, pero en la batalla no me gustó? Pues es por la ejecución. Así que voy a hacer una breve narración del combate. Como digo, el combate empieza bastante bien, con ambos demostrando sus habilidades, y a continuación es cuando todo se va al carajo, porque en el momento en el que Loki dispara la copia, ya nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Brunhild decidió que quería que Loki peleara contra Simo? Porque si nos lo ponemos a analizar, no tiene ningún sentido. ¿Por qué quisieras que un luchador que literalmente sacrifica sus órganos en cada ataque luchara contra el único dios que puede engañarlo y asesinarlo sin que se dé cuenta? O sea, puede hacerlo gastar todos sus órganos matando copias como un idiota. O sea, es bastante contradictorio. Es como que sepas que vas a pelear contra una Kali y tú eliges a una Caitlyn. Los jugadores de LoL entenderán, pero no tiene sentido, y de hecho nunca se explica en toda la batalla por qué se supone que el mejor rival para Loki era Simo. Supongo que era porque era el único que hubiera aceptado pelear en un terreno a favor para Simo. No sé, es bastante estúpido porque a la vez el terreno, como lo demostró Loki, le daba ventaja a él en cierta forma. Y también creo que hubieran sido fáciles de manipular otros dioses. Pero bueno, dejando eso de lado, empieza el combate y tú te preguntarás, bueno, ¿cómo hará Simo para burlar las habilidades de Loki? Y es una buena pregunta. ¿Cómo lo hace? Pues no lo hace. Lo primero que hace es dispararle al primer Loki que ve en la cabeza. Y tú dirás, bueno, pues estaba probando y todo eso, era para mostrarnos las habilidades. Ok, pierde un órgano. A continuación, vemos una trampa bastante bien montada de Loki que le permite no solo acercarse a Simo, que bueno, para este punto era algo imposible porque un tiro podría destruirlo, sino hacer que Simo no sepa de dónde va a venir el ataque
Y bueno, aquí nos pensamos, ¿cómo Zemo va a lograr escapar de esta situación? Tiene un ataque doble espalda, recordemos que es un francotirador, no puede pelear cuerpo a cuerpo, no puede evadir. Pensaríamos que bueno, puede desplegar una habilidad nueva que no hubiera estado mal, o puede, no sé, demostrar algo. Es un guionazo, cualquier cosa hubiera estado bien, pero ¿qué hace? Dispararle a lo primero que ve, a Hércules. Y ok, estaba Loki ahí, pero pues vemos que Loki otra vez demostrando que era brillante, que era muy inteligente, todo era una trampa perfectamente planeada basada en las habilidades que conocía de Zemo, y cayó rondito, o sea, gastó otro órgano Zemo para eso. Y tú dirás, bueno, entonces ¿cómo Zemo va a evadir la otra trampa? Ya vemos que su estrategia hasta ahora ha sido disparar a lo primero que ve. ¿Cómo sabrá dónde está la copia? Porque ahí tenía que atacar atrás, era lo lógico. Zemo automáticamente se da cuenta de dónde estaba Loki. ¿Por qué? Pues si nos bajamos a la historia, resulta que lo de que le da dolor quitar vidas no era una característica del personaje para darle más personalidad, simplemente lo hicieron para que este puñetero personaje tuviera el poder de darse cuenta si alguien estaba vivo o muerto. No tiene sentido, y tú dirás, bueno, pero pues también lo hicieron, era un poder que tenía Jack, con lo de ver los colores y todo eso, o que también llegó a tener Qin Shi Huang. Pero la diferencia de esos dos es que bueno, no se usó para momentos claves de la pelea, era más un complemento, y ambos fueron poderes que se construyeron antes de que los usaran. Y bueno, en el caso de Jack no era un poder, era más una característica del personaje. Pero no, con Zemo no sucede esto, se nos presenta como si fuera una característica de la personalidad del personaje, solo para que después nos lo presenten como una forma de salvarlo, por arte de magia prácticamente. Y bueno, en ese caso Loki otra vez hace un despliegue magistral de sus habilidades para cambiar la situación y aparecerle por la espalda. En este momento Zemo, con lo que había mostrado, estaba muerto, no tenía forma de escapar de ese ataque, porque era un ataque por la espalda, estaba volteado. Y pues Loki es un asesino, es rápido. Y lo que hace el manga es mostrarnos que Loki, es que ni siquiera nos muestran el panel de cómo se voltea a Zemo, sino que se teletransporta estando al otro lado. O sea, el manga lo representa con segundos para decir, oh, lo hizo muy rápido. Pero no, o sea, no nos muestran el panel, se teletransportó. Y aunque no lo hubiera hecho, pues es estúpido que le diera tanto tiempo para haber volteado. Y Loki está muerto, ahí acaba el combate. Es el combate más corto del Ragnarok, si no estoy mal, al menos en cuanto a número de viñetas. Por naturaleza debía ser un combate rápido, pero aún así siento yo que las habilidades de Loki dieron más lugar para más juego. Entonces, recapitulando, ¿por qué este me parece un mal combate? En primer lugar, Loki está peleando solo, delante tiene a un NPC, no habla, no despliega, sus habilidades son simples y aburridas. ¿Por qué más? Porque Zemo Haya se nos presenta que tiene un handicap al usar sus habilidades, ya que sus habilidades están muy fuertes, y el handicap era que tenía que usar sus órganos. ¿Para qué se nos presentó esto? Para nada, al menos en el combate no tuvo relevancia alguna. Sí, sacrificaba órganos, pero sacrificó órganos irrelevantes. En ningún momento se nos dijo como que, bueno, Zemo ya está llegando a su límite, tiene que apurarse para acabar el combate. O no, tiene que mientras use un órgano más importante, el tiro es más fuerte o algo así. No, simplemente usó cualquier cosa. Literal, si no nos hubieran presentado esto de los órganos, el combate hubiera sido exactamente igual, no hubiera cambiado para nada. Y también porque Zemo gana básicamente porque si no dispara a cualquier cosa, y solo ganó porque en el momento clave supo disparar al lugar donde debía. Y bueno, por supo me refiero a que pudo y ya lo dibujaron haciéndolo, entonces pues por sus huevos lo hizo. La verdad es un combate bastante mal, porque Loki, que fue un gran personaje, se tuvo que enfrentar en un momento que el humano debía ganar sí o sí. Desconozco por qué el mangaka tuvo que hacer a Zemo ganando en este combate. Supongo que para su estructura de cómo irán los siguientes combates era necesario que en este ganara el humano, pero aún así no sabía cómo hacerlo, no encontró una buena forma, o tal vez simplemente no le entusiasmaba tanto el personaje de Zemo. Entonces este fue más un combate de transición que otra cosa, pero en todo caso no fue justo para Loki enfrentar a este personaje, y para los fans de Zemo, los que lo esperaban tanto, deberían estar muy decepcionados porque les dieron cualquier cosa, les dieron al peor humano de todo el Ragnarok. Y bueno, creo que aquí termina todo. Aún hay más detalles, pero en realidad la pelea fue bastante mala en general. Y a ver, con que sea mala no me refiero a que no haya sido entretenida. De hecho, en cada momento pues tú esperabas saber qué sucedía. Pero analizándola nos damos cuenta de todos los problemas que tiene, de que
comparado a las otras deja mucho que desear como batalla, y aunque sea más entretenida que otras, ya que otras se hacen un poco más largas, aún así no me parece que si te gusta tanto el personaje de Zemo como el de Loki, o este manga en general, debería de apoyar esta pelea. Déjame tu opinión en los comentarios, y nos vemos en el próximo video de Shumatsu no Valkyrie.